Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Mariana Duque, hago parte de la firma consultora de asuntos públicos Estrategia DCE y trabajamos con clientes públicos y privados en todo lo que tiene que ver con el tema público. En este caso nosotros hicimos un estudio sobre la percepción del turismo para la Secretaría de Desarrollo Económico y específicamente para la Subsecretaría de Turismo, porque ellos presentaban, digamos, la necesidad de entender cómo estaba cambiando el turismo en nuestra ciudad y qué era lo que estaba atrayendo nuevos públicos, nuevos perfiles de personas a nuestra ciudad y cómo esto estaba cambiando la dinámica del turismo. Entonces, conociendo que, como nos decía ahora Carolina, ha venido creciendo el turismo exponencialmente en nuestra ciudad y que está cambiando, por supuesto, la manera en que los colombianos y los extranjeros ven nuestra ciudad, nosotros quisimos empezar a realizar un estudio que, como les dije, trata la percepción del turismo desde diferentes actores que abordamos en 8 metodologías que ya les voy a contar. La idea de nosotros era mezclar metodologías de investigación cuantitativas y cualitativas para comprender cómo está cambiando el fenómeno del turismo en Medellín, quiénes son las personas que están llegando a nuestra ciudad y digamos cuál es el tesoro o qué es lo que encuentran de especial en nuestra ciudad para decidir venir y decidir volver o recomendarla a otras personas. Entonces, en un estudio que realizamos durante el año pasado y que se entregó a final de diciembre de 2018, lo que hicimos fue realizar un estado del arte, entrevistas a profundidad con actores estratégicos, que de hecho me alegra mucho ver en este espacio algunas de las personas con las que pudimos trabajar. Realizamos encuestas en campo con turistas nacionales y extranjeros, realizamos etnografías digitales, entrevistas cortas, inversiones en campo, grupos focales y rastreo de medios. Y, como les decía, decidimos abordar diferentes actores porque entendemos que la percepción de todas las personas que están, digamos, involucradas en esta industria no es la misma y no tienen las mismas necesidades. Entonces, decidimos abordar también a los ciudadanos, cómo ellos entienden la dinámica del turismo y qué perciben de ella, a los prestadores de servicios turísticos, que son las personas involucradas en la industria, pero no son los tomadores de decisiones, sino la persona que atiende en el hotel o quien maneja un bus que se dedica al turismo. Hablamos con algunos actores estratégicos, con turistas nacionales y con turistas extranjeros de manera diferenciada. Y la manera específicamente de abordar a los turistas fue en diferentes momentos de su viaje, porque la gente, digamos, cuando está viviendo la experiencia del turismo no entiende o no percibe las mismas sensaciones, las mismas emociones o recuerda las mismas cosas si acaba de llegar, si está durante, digamos, su viaje o conociendo y en el momento en el que se va. Entonces tratamos de abordar, digamos, todos estos momentos. El estudio fue muy amplio, vamos a presentarles inicialmente las conclusiones y luego algunas cifras de lo que encontramos, de manera que ustedes puedan quedarse, digamos, con lo más importante de todo este asunto. Lo que tratamos de abordar fue cómo estaba cambiando el turismo, cuáles son las tendencias que se están dando en el mundo y cómo nosotros estamos enfocándonos a esto, si estamos preparados o qué nos está faltando, cuál es el nuevo perfil de los turistas que nos están visitando, cómo es el turismo en la era digital, específicamente en Medellín, cómo nos estamos alistando nosotros o qué estamos mostrando de nuestra ciudad en el contexto de la era digital, cómo es el relato y la transformación del turismo en Medellín, qué es lo que estamos contando de nuestra ciudad y cómo está en términos perceptuales la gestión y la articulación institucional. Entonces, lo que nosotros encontramos inicialmente sobre la transformación del turismo en Medellín es que efectivamente, como está ocurriendo en todo el mundo, acá también está cambiando el turismo. Esto significa que las personas que nos visitan, los intereses que tienen y la manera en que quieren gestionar su viaje es diferente a lo que hubiera podido ser hace 10 años o hace 20 años. Las personas que nos están visitando en este momento especialmente son los millennials y van a seguir aumentando. Y estas son personas que desean autogestionar su viaje, que no quieren cuestiones rígidas, que es muy importante lo que ellos encuentran en internet para decidir viajar o cómo moverse,
de una manera, digamos, de evitar la fricción durante su viaje es que se ofrece desde el internet para ellos. Y además son personas que priorizan muchísimo el turismo porque deciden, digamos, vivir la vida desde la experiencia, desde el momento, y no desean únicamente viajar, digamos, periodos de tiempo muy cortos. Además, empezamos a ver que en Medellín están llegando otros perfiles como los digital nomads, que son estos jóvenes extranjeros que pueden trabajar perfectamente desde Medellín mientras realizan otras actividades. Vienen personas jubiladas y vienen flashpackers, entre muchos otros perfiles, por supuesto, que nos visitan. Respecto a la oferta diferenciadora de Medellín, encontramos que no es tan clara, hace falta delimitarla mejor. Sin embargo, hay un asunto que se reconoce desde todas las perspectivas, y es que Medellín tiene un tesoro inmaterial que es su gente. Hace falta, digamos, una mejor claridad respecto a qué se ofrece, cuáles son los atractivos que tiene la ciudad, porque hay otros lugares en el mundo en el que está clarísimo, por ejemplo, que si usted va a ir a París no se puede perder la Torre Eiffel, pero a nosotros todavía nos falta un poco establecer cuáles son esas ofertas que nos hacen especiales y por las cuales deciden visitarnos los turistas. Pero se menciona mucho, como les decía, el tema de la calidez de la gente, y que es algo que vale la pena potenciar. Además, encontramos que Medellín es un destino turístico versátil. Esto significa que, aunque tengamos un poco la mentalidad de cómo Medellín es un destino turístico de negocios, también empiezan a verse otros perfiles con otras necesidades diferentes y que quieren, por ejemplo, gastar su dinero de una manera diferente. Vale la pena en este sentido entender que como somos versátiles y que como somos o tenemos el potencial de ser una ciudad-región, es importante que nos conectemos con otros lugares del departamento. Encontramos en nuestro estudio, por ejemplo, que Guatapé es el tercer sitio más visitado por los extranjeros, luego del metro y el poblado. Entonces, valdría la pena preguntarnos cómo estamos de articulados con esa oferta que se está generando allá y qué tan fácil es para el turista vivir esta experiencia. Además, como les decía, no somos solamente un destino turístico de negocios, cada vez se ve más este cambio. El tema de negocios está muy marcado aún en el turista nacional, pero en el turista extranjero encontramos también muchos mochileros, muchas personas que vienen por asuntos culturales, por educación, y que no solamente se quedan en el asunto de negocios. Entonces vale la pena también mirar si estamos teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de estas personas más allá de los turistas de negocios. El tema de la innovación también va muy de acuerdo o muy conforme al tema de cómo se está cambiando la dinámica del turismo en el mundo, y en este punto lo que encontramos es que Medellín tiene unos atractivos turísticos que están muy consolidados, pero que son tradicionales y no sorprenden al turista que viene. Un caso, por ejemplo, de esto, entre muchos otros, es el del pueblito paisa, que todas las personas, digamos, saben que deberían visitar el pueblito paisa cuando vienen, pero en el momento en el que llegan no encuentran, digamos, algo especial o innovador. En cambio, hay otras ofertas que se están dando en este momento, o atractivos de la ciudad, en los que se presenta el tema experiencial, en el que pretenden, digamos, darle otras herramientas, otras experiencias a las personas, pero que aún no están tan posicionados, como lo mencionaban ahorita desde la mesa directiva, de muchos lugares muy interesantes pero que aún no se conocen. Entonces sería interesante desde nuestras recomendaciones buscar cerrar esa brecha entre lo que está más posicionado y es más tradicional y lo que no está tan posicionado pero es muy innovador y va de acuerdo con los intereses de los turistas, además por supuesto de actualizar los lugares que ya están mejor posicionados. En el tema del turismo sostenible, encontramos que debe ser una apuesta importante para impulsar este sector económico, especialmente en el tema de la gentrificación. El tema del turismo sostenible se entiende no únicamente desde lo ambiental, sino también desde lo social. Y como les expresé antes, un tesoro importante de Medellín es la calidez de la gente. Pero cuando se empiezan a generar fenómenos como la gentrificación, las personas, los ciudadanos especialmente, que son quienes viven en nuestra ciudad y en su dinámica, empiezan a percibir el turismo como una amenaza
y se pierde o empieza a perderse ese tesoro que es la gente en Medellín. Entonces lo que nosotros, digamos, recomendamos es tener en cuenta que no se debe superar la capacidad instalada de ciertos lugares y que debemos tratar de buscar que los atractivos o todo lo que, digamos, todo lo que está relacionado con la industria del turismo no se quede solamente en un lugar, porque empieza a verse el fenómeno de la gentrificación, que es un poco lo que vemos que ocurre en la zona de Parque Lleras, de Provenza, de Manila, y que empieza a notarse también en lugares como las escaleras eléctricas de la Comuna 13. Los ciudadanos expresan, digamos, su temor y la amenaza que representa para ellos ver cómo el hecho de que lleguen turistas interfiere con sus actividades diarias, cómo se vuelven no deseados o cómo se crean imaginarios de, por ejemplo, con los turistas extranjeros que vienen a actividades ilegales cuando no necesariamente es así. Sobre el tema de la articulación de los turistas con el, digamos, con el lugar turístico y de los actores que conforman parte de esta industria, encontramos la importancia de que las instituciones sean visibles para que el turismo pueda consolidarse. Esto está muy relacionado con el tema de la formalidad, porque muchos de los actores con los que podíamos hablar sentían que hacer parte de la formalidad los ponía en desventaja respecto a quienes son los informales, ¿sí? Y también encontramos que la informalidad no necesariamente es la ilegalidad. Entonces, digamos, articular mejor las instituciones, hacerlas más visibles y buscar conectar a estas personas que hacen parte de la informalidad en la formalidad puede mejorar muchísimo la manera en la que se está gestionando el turismo en nuestra ciudad. Además, encontramos la necesidad de trabajar más fuertemente con otros actores que no necesariamente hacen parte del sector turismo. Por ejemplo, el tema de habitantes de calle y el tema de venta de sustancias ilegales tiene un alto impacto en el turista. Ellos ven al habitante de calle, pues les genera como, no sé, les impacta muchísimo ver a estas personas en los lugares turísticos, y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de las drogas ilícitas, o como ocurre con el tema de la policía, ¿cierto? Sería importante que desde el turismo también se busque mejorar esta gestión, porque la misma corrupción de la policía, que uno diría, bueno, está alejada de la dinámica del turismo, también afecta al turista y cambia la manera en que ellos perciben y viven la experiencia de ciudad. Nosotros, ¿qué sugerimos o qué recomendamos en este asunto con los turistas? Ahora sí, que se ofrezca información turística oficial desde el momento en el que el turista llega a nuestra ciudad, que ellos sepan a dónde pueden ir, quién es la autoridad en caso de que necesiten, digamos, gestionar alguna situación que tengan, que se cuente la misma historia. Es el tema del relato en el que nosotros insistimos tanto, porque no está todavía tan claro ese tema de cuál es la historia o usted cómo cuenta a Medellín. Los ciudadanos, los actores estratégicos, los turistas, digamos, coinciden en unos puntos, pero no tenemos un relato unificado, y ofrecer esa información en todos los lugares es importante para que podamos consolidarnos aún más como destino turístico. El tema de los mapas y las guías actualizadas es muy importante. Encontramos lugares muy posicionados como atractivos que tenían mapas del 2017, del 2016, y que vale la pena como ponerle cuidado a este asunto. Y además la necesidad de ampliar las posibilidades de acceso a servicios bancarios, porque aún en muchos lugares no estamos preparados para este asunto y vale la pena que las personas puedan, digamos, gestionar su viaje, pagar lo que necesiten, incluso en una emergencia, si tienen una cuenta que no es de acá, de Colombia. El tema de la actualización de los atractivos turísticos. Acá encontramos, sobre todo desde los ciudadanos y de los actores estratégicos o tomadores de decisiones, la necesidad de apuntarle al bilingüismo. Sabemos que se han hecho esfuerzos, que estos esfuerzos son importantes, pero que es importante seguir trabajando en ellos, que se sigan consolidando otras maneras de que la gente pueda acceder a un segundo idioma cuando se relacionan con el turista directamente, pero también cuando no lo hacen, ¿cierto? ¿Cómo hacer que los ciudadanos tengan una o dos palabras
para expresarle al turista si necesita ayuda o darle una indicación, cambiaría muchísimo la experiencia de las personas que nos están visitando. Sobre la captación, uso y apropiación de la información. Acá está el tema de cómo precisamente se capta, se usa y se adecua esta información a las necesidades que se tienen. Creemos que es importante realizar una mejor segmentación o una, digamos, mejor gestión de esta información porque está floja y esta información es con la que se toman decisiones respecto a qué se hace con el turismo. Acá está muy relacionado el tema de la informalidad, porque muchas de las cifras que se tienen están relacionadas específicamente con sectores, con gremios como ustedes que ya, digamos, hacen un ejercicio juicioso de esto, pero hay muchas personas, muchos datos, muchas situaciones que no están quedando en los datos y que pueden como representar una amenaza para tomar una decisión equivocada por creer que las cosas están ocurriendo de una manera y no de otra. Nosotros que encontramos que se debe realizar una segmentación más precisa para la captación de los datos. Por ejemplo, hay sitios de interés como los museos que voluntariamente entregan sus datos a CITUR, que es, digamos, la principal fuente de información para la toma de decisiones en turismo, pero en estos lugares no se separa el visitante local del turista, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un dato de cuántas personas entran a un museo, pero no sabemos si eran efectivamente turistas o eran los niños de los colegios que estaban yendo a visitar el museo. Y esto, digamos, puede generarnos como información no completamente verídica para entender este asunto. Ocurre lo mismo en el metro. Sabemos que hay una cantidad de personas que utilizan el metro para desplazarse en la ciudad, pero también por asuntos turísticos, y esta información no está todavía diferenciada. Entender esto podría ayudarnos a saber cómo se están, digamos, desplazando, qué lugares están visitando más los turistas y cuáles, por ejemplo, pueden estar quedados y se pueden impulsar. Sugerimos, por ejemplo, una recolección de datos desde las zonas Wi-Fi que tiene la alcaldía, en lugares, por ejemplo, como el metro, podría generarse un tiquete diferenciado para el turista y esto ayudaría a la captación de información de quién es un turista y quién no lo es. Está el tema de los convenios para la obtención de información desde los operadores móviles y desde los bancos, que son las instituciones que tienen mejor consolidado el tema de la captación de datos, por supuesto respetando el habeas data y todo el tratamiento de información, pero hemos encontrado casos exitosos, como por ejemplo en España, donde ya tienen un programa de compra de esta información a estos sectores de manera que pueda saberse mejor qué es lo que está pasando, a qué está accediendo el turista, qué le interesa, en qué se está gastando su dinero, entre otras cosas. Y también encontramos el tema del narcoturismo, que era, digamos, una de las preguntas más puntuales que nos hacían desde la Subsecretaría de Turismo, sobre si este fenómeno realmente estaba creciendo como se cree y si es un atractivo turístico para nuestra ciudad. Acá encontramos una dificultad y es que como es, digamos, una práctica más bien informal, no se tiene suficiente información al respecto. Nosotros intuimos un poco con la información que encontramos que pareciera ser más un fantasma y que hay, digamos, un asunto importante en algunos focos de la ciudad, pero no necesariamente nuestra ciudad está creciendo en turismo porque la gente se esté incitando a venir más por prácticas relacionadas con este relato del pasado violento de nuestra ciudad. Sin embargo, insistimos en la importancia de hacerle seguimiento a estos fenómenos que, aunque no sean formales, sí tienen una incidencia en nuestra ciudad, y entender qué está ocurriendo con ellos permite tomar una decisión sobre cómo gestionar o cómo atacar fenómenos que no son deseados. Sobre la promoción de la ciudad y su imagen ante el mundo. Acá está, bueno, ¿qué le podemos contar al resto de Colombia y al resto del mundo sobre nosotros? Que es precisamente ese tema del relato. Hace falta como unir voluntades para que contemos todos lo mismo sobre la ciudad, y en este punto nosotros insistimos en el tema de la calidez de la gente.
Eso no significa que vengan a visitarnos porque quieran conocer a nuestra gente amable y feliz, pero sí que es un sello importante de nuestra ciudad y que vale la pena en cada uno de los espacios que relacionan al turismo, pues que el turista tenga la experiencia de compartir con nuestra gente su calidez y, digamos, intercambiar experiencias o cultura con ellos. Para el tema de la promoción de ciudad, nosotros hicimos una segmentación en 3 esferas sobre cómo puede realizarse. Está el tema de la promoción, el tema del inbound marketing y el tema del endomarketing. Entonces, respecto a la promoción, creemos que es importante llegar a sitios de alto impacto, aeropuertos, eventos deportivos internacionales que están afuera de la ciudad, en convenciones internacionales. Sabemos, pues no desconocemos que esto se hace, pero hay que seguirlo haciendo, y nosotros esto lo relacionamos mucho con el asunto de la promoción que estaba haciendo de nuestra ciudad, digamos, no con esa intención, pero que igual estaba ocurriendo cuando salió Narcos de Netflix, y como en lugares de alto impacto como el metro de París, los Campos Elíseos o en estadios se estaba viendo la publicidad de Narcos, y eso como generaba, digamos, una imagen de Medellín en otros lugares. Por supuesto, la intención de Narcos es que vean su serie, no que visiten nuestra ciudad, pero en muchos lugares, digamos, de alto impacto en el mundo, lo que estaban viendo de Medellín era esto, y generando un imaginario que es distinto al que la ciudad, digamos, pretende buscar, superando el pasado violento y mostrando la transformación que ha vivido. Además, como se debe insistir en el relato sobre la transformación, sobre todo a nivel internacional, a nivel nacional sabemos que ya no somos conocidos como una ciudad violenta o peligrosa, pero a nivel internacional todavía existe un poco ese imaginario, e insistir en muchos lugares, digamos, de alto impacto, en convenciones o con personas de otros lugares, en cambiar esa historia es importante y genera un impacto importante para la promoción. Encontramos, digamos, un asunto para poner atención, y es cómo se venía promocionando antes la ciudad con el tema de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Porque esto, digamos, no cumple las expectativas de los turistas en muchos casos. ¿Qué pasa? Las personas que vienen por más tiempo, tienen la posibilidad de estar acá, entienden que el clima es templado y que pueden realizar sus actividades con normalidad, que no tenemos, digamos, la situación con las estaciones. Pero cuando un turista viene 3 o 4 días y se encuentra con que en Medellín está lloviendo, rompe inmediatamente con la idea que tenía de la eterna primavera. No porque en primavera no llueva, pero no es el imaginario que se crea con esta frase, ¿sí? Cuando la gente va al Parque Arví, pues viene y lee que el clima es maravilloso, pero va al Parque Arví y le llueve todo el día, no cumple sus expectativas como visitante. Entonces, promocionar la ciudad como con este tipo de asuntos, encontramos que rompe con las expectativas que se generan en el turista. Y además, encontramos que era importante visibilizar la página oficial de Turismo de Medellín y aumentar su participación en redes sociales, porque como les decía inicialmente, el tema de la gestión digital del viaje es muy importante y se encuentra mucha información, incluso hay mucha información muy valiosa, pero que no tiene la relevancia en las redes que de pronto quisiéramos que tuviera. En el mismo sentido, recomendamos consolidar un solo buscador o catálogo de la oferta que tiene Medellín, que sea de fácil acceso y de interacción. Aunque los turistas leen muchos blogs y demás, encontrar una página donde ellos puedan saber qué hay para hacer, qué se les recomienda, valdría, digamos, sería de gran uso, de gran utilidad para las personas que nos visitan, antes de que nos visiten sobre todo. Realizar ejercicios de cooperación e intercambio de conocimiento, y promocionar la ciudad por medio de una inmersión de realidad virtual. Igualmente es un asunto como de innovar en las maneras en que ofrecemos nuestra ciudad. Con el tema del inbound marketing, que es el tema de la captación de clientes potenciales a partir de una estrategia digital, es lo mismo, es como entrar en la onda de la era digital.
es hacer visibles herramientas que le permitan a la gente, interactuar con nuestra ciudad antes de llegar y también cuando están acá, y realizar alianzas estratégicas con, monstruos digitales como Google o Facebook, que nos permitan visibilizar nuestra ciudad en públicos que para nosotros sean estratégicos. Y en el tema del endomarketing, esto se refiere a cómo le hacemos promoción al turismo, al fenómeno del turismo en nuestra ciudad, para los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que creemos un relato conjunto, que el ciudadano se apropie de él y sea el que le cuente al turista. Que se aumenten los esfuerzos porque los ciudadanos aprendan un segundo idioma o como mínimo tengan unas herramientas para ayudar al extranjero que está, perdido o demás. Que el ciudadano se convierta en un replicador de la oferta turística. Nosotros le preguntábamos a los ciudadanos, bueno, ¿usted qué le diría a un turista que visite? Y realmente la gente no sabe muy bien qué recomendar, ¿sí? Hay algunos lugares tradicionales que están posicionados, pero en general un ciudadano de a pie no encuentra qué ofrecerle a un turista, entonces sería importante en el tema de endomarketing saber enseñarle al ciudadano cómo interactuar en ese sentido con los turistas. Y además mostrarles también, por un proceso de endomarketing a los medellinenses los beneficios que tiene el turismo, para que ellos no perciban estas dinámicas como una amenaza para nuestra ciudad, sino que comprendan que tienen grandes ganancias, que nos ayudan a cambiar la imagen, pero que también repercuten en cada uno de ellos, y que pueda mantenerse, como les decía, ese tesoro que es la gente en Medellín. Para acabar, les voy a mostrar algunas cifras de los perfiles de turista que nosotros encontramos. Rápidamente, esta es, la justificación un poco de por qué nos están visitando cada vez más millennials y por qué tenemos que estar preparados para su llegada. Ha aumentado la esperanza de vida, la gente ahora está viviendo más y quiere gastar más tiempo, por la manera en que se ha empezado a cambiar la concepción del trabajo y demás, tiene más tiempo para el ocio, y entre el ocio una de las actividades fundamentales que la gente prioriza es el turismo. El tema de las tendencias digitales y experienciales son las claves para el futuro. Está en los reportes, como les digo, Booking, Trexo, todas estas grandes instituciones identifican la importancia de las tendencias digitales y de los temas experienciales en el turismo, y cómo estas exigencias cambian los turistas que nos están visitando y cómo empiezan a surgir también nuevas propuestas novedosas que se acomodan a esta expectativa. Entonces, ¿quiénes nos están visitando? Esto ya no es un asunto perceptual, esto sí es como quiénes fueron las personas que nosotros encontramos como turistas, especialmente millennials, personas entre 25 y 35 años, que vienen en diferentes modalidades. Ya no vienen tanto como hace 6 o 7 años los backpackers o los mochileros, sino que empiezan a llegar más flashpackers, que son personas que tienen más dinero para gastar, pero que no necesariamente lo hacen, en lujos o comodidades, sino también en experiencias. También llegan adultos mayores, digital nomads y demás. Aún son más los hombres que las mujeres que nos visitan. Todavía es predominantemente Colombia el país de donde más vienen. Los demás, por supuesto, como están regados por país, no se logra, realizar el contraste, pero con Citur logramos ver cómo el turismo extranjero está creciendo exponencialmente, ¿sí? Y cómo no hay que descuidar ni a los extranjeros ni a los nacionales por las dinámicas, que hay en este momento. En días de estancia de los visitantes, encontramos que la estancia promedio es entre 3 y 5 días y que hay unos picos entre un día de estancia a los 8 días, a los 15 días y después de los 4 meses. Pero esto tiene una variación entre los nacionales y los extranjeros, porque para los nacionales los 2 primeros días son más relevantes que los extranjeros. Los extranjeros generalmente no se quedan 1 o 2 días, se quedan más tiempo.
El tipo de alojamiento que utilizan todavía es predominantemente el hotel. Además está muy marcado el tema de la casa de familiar o de amigo, hostales, y empiezan a aparecer las plataformas digitales para gestionar el alojamiento. Acá se ve también muy marcado el tema de la informalidad, ¿sí? Y de cómo no se realizan como las mediciones en ese sentido. Y en el tema del tipo de alojamiento también hay una diferencia importante entre los nacionales y los extranjeros. Los nacionales utilizan mucho más que los extranjeros, por supuesto, la casa de un familiar o un amigo. En ambos es importante el hotel, pero para los extranjeros es muy marcado el tema del hostal. Es un 27%. Empieza como a aparecer más, bueno, hace ya tiempo, pero empieza a consolidarse más el tema de los hostales como una opción diferente a los hoteles para ellos especialmente. En temas del motivo de la visita, está muy marcado el tema de conocer la ciudad, es decir, su historia, su transformación, la cultura, también el narcoturismo. Luego está el tema de visitar a un familiar o un amigo, y luego los negocios. Los lugares que visitan está diferenciado por nacionales y extranjeros también. El tema del metro es importante para los nacionales y los extranjeros, pero no únicamente como medio de transporte, sino también como lugar de visita. Hay como un imaginario de, bueno, para los nacionales, por supuesto, el metro es un atractivo porque en sus ciudades no hay, pero para los extranjeros no, porque en otros lugares del mundo también hay metro. Y realmente los extranjeros también encuentran atractivo no el metro, sino el sistema integrado, como por ejemplo el Metrocable es una solución de transporte, cómo ellos pueden llegar a algunos atractivos turísticos a través del sistema, cómo es de barato y cómo está de articulado, y sobre todo el tema de la cultura metro. Los extranjeros sí visitan el metro como atractivo turístico y no únicamente para moverse en él. Además, en el tema de los extranjeros está muy marcado el Poblado y Guatapé, como les dije al comienzo. En los nacionales está más marcado Plaza Botero y los centros comerciales. Algunos lugares que no visitó pero le gustaría. Acá hay una tendencia importante hacia el turismo de naturaleza. Los turistas identifican un potencial en el turismo de naturaleza de nuestra ciudad, aunque digamos no sean los atractivos turísticos más tradicionales. De hecho, aparece por ejemplo el zoológico, que no se ofrece normalmente como un atractivo turístico, pero que cuando se lo mencionan al turista, bueno, ¿le hubiera gustado visitarlo? Ellos dicen sí, me hubiera gustado. Entonces estos lugares de naturaleza tienen un potencial importante para las personas que nos visitan. Bueno, si tomaron algún tipo de tour, no, generalmente no lo tomaron, que responde también al tema de las tendencias mundiales. La gente prefiere autogestionar su viaje, no quiere sumarse, digamos, a un tour muy rígido, pero, digamos, en el caso de Medellín, por las fricciones que hay para viajar, en algunos casos prefieren tomarlo. Por ejemplo, a las regiones es más fácil ir en un tour que usted mismo gestionar su viaje, digamos, por fuera de la ciudad. Acá en el tema de los intereses, nosotros preguntamos desde un asunto más psicológico a la gente qué le gusta de la ciudad, qué le gustaría conocer, perdón. Y está precisamente muy marcado el tema del turismo de naturaleza. Aunque cuando lo contrastamos, por ejemplo, cuando lo contrastamos, por ejemplo, con la imagen con la que describirían a Medellín, que también es un asunto muy psicológico, lo que más marca son los grandes edificios de la ciudad. Esto que nos está mostrando, que Medellín es una ciudad que comprende muchas cosas, que es muchas cosas y que no podemos definirla en un solo aspecto, ¿sí? Que la gente identifica un potencial en la naturaleza, que los atrae, pero que la imagen que se llevan de la ciudad, esta fue una pregunta que hicimos al final de la visita de los turistas, se queda muy marcado el valle lleno de edificios. Y acá también hay una diferencia entre los nacionales y los extranjeros, porque para los nacionales los silleteros también hacen parte del imaginario de lo que es Medellín, mientras que para los extranjeros no. Ellos no comprenden o no realizan tan claramente no juntan ambos conceptos de silleteros o de lo que significa la silleta para nosotros con lo que es Medellín.
Con el tema del relato de Medellín está el tema de cómo se está utilizando el relato de la historia del pasado violento de nuestra ciudad para ofrecer nuestra ciudad, y cómo se cobran, hay veces poquito, otras veces mucho, por realizar recorridos de ciudad utilizando el nombre de Pablo Escobar o de Narcotour. Entonces les cobran una cantidad de plata por llevarnos, por supuesto, a visitar la tumba de Pablo Escobar, pero al mismo tiempo por montar en el metro y visitar el Graffitour. Y sí, este es el tema del relato, cómo se ha aprovechado este imaginario que existe sobre todo a nivel internacional para promocionar otras ofertas que tiene la ciudad. ¿Y cómo ven los medellinenses este asunto? El tema es que ellos no están de acuerdo con que, digamos, esto se promocione en la ciudad. Ellos creen que se deben fortalecer los procesos de transformación y que se debe, digamos, romper con esa idea de la narcocultura que tenemos. Hay opiniones un poco más divididas respecto a aprovechar el potencial internacional que se tiene este tema para mostrar la otra cara. Y no se está de acuerdo con la formalización y el impulso del narcoturismo. Acá vemos cómo estamos nosotros compitiendo con la publicidad de Netflix al mostrar nuestra ciudad. Y con el tema de la gestión y articulación, digamos que es un poco manera de conclusión, lo que encontramos a través de todo el estudio respecto a la gestión del turismo es que es muy importante como fortaleza la calidez de la gente en la ciudad, el proceso de transformación que ha vivido nuestra ciudad y la versatilidad que tiene como destino turístico. Como debilidades está el manejo de la información, de los indicadores y de las cifras, el tema de las dinámicas externas a la industria del turismo, como lo son los habitantes de calle, los hurtos, las extorsiones y demás, y el bilingüismo. Como oportunidades encontramos un aumento sostenido del turismo, nuevas tendencias que empiezan a generarse también en nuestra ciudad, como el turismo digital, el turismo experiencial, y Medellín como una ciudad-región es un potencial que vale la pena, digamos, explotar. Y como amenaza está el tema de la informalidad, que es diferente a la ilegalidad, la venta y consumo de drogas ilícitas y la explotación sexual, y la sostenibilidad y el cuidado ambiental y social, para evitar fenómenos como la gentrificación. Esto es un asunto de la articulación perceptual. Ojo con esto, no es que así es que se hayan articulado, sino que cuando tú le preguntas a un actor estratégico, ¿usted con quién trabaja? Estas son las personas que ellos inmediatamente identifican. En el caso de Cotelco, por ejemplo, encontramos una articulación inicial o inmediata con los operadores turísticos, con las empresas de transporte, con los hospedajes, con las mesas de trabajo del departamento y también de la alcaldía del municipio, pero hay otros actores que también son estratégicos con los que inmediatamente no se percibe esa articulación. Conocer quiénes están en esta industria más allá de, pues digamos, de lo tradicional, puede ayudar a que todas las personas empujen hacia el mismo lado y que todo el sector o toda la industria pueda seguir creciendo. El tema de la formalidad y de la informalidad, que ya pues quedó clara la diferenciación, y cómo no hay una oferta diferencial consolidada, pero hay una coincidencia en la riqueza de la gente. Yo quisiera como terminar diciéndoles que Medellín es, como les dije ahorita, es muchas cosas y no puede cerrarse a imaginarse como un solo asunto. Y lo entendimos sobre todo con el tema de los turistas, cómo es importante para ellos el tema de la naturaleza, cómo se quedan con una imagen de la ciudad, digamos, desde su inconsciente de la ciudad con los edificios, y cómo cuando ya están acá reconocen la calidez de la gente. Entender que Medellín es todo esto, que no somos, digamos, que no tenemos un solo atractivo turístico, y que las personas que nos visitan no tienen un único perfil, puede ayudarnos a comprender cómo hay
hay que gestionar el turismo para comprender toda esta diversidad de situaciones que están pasando y cómo, por supuesto, la dinámica del turismo se seguirá transformando, como ha ocurrido de hace 6 o 7 años para acá, a lo que vendrá en 5, 6 o 7 años, y cómo debemos siempre tratar de ir un paso más allá. Eso es todo, muchas gracias.